Dios los bendiga, hermanos. En esta tarde les invito a que se pongan de pie. Damos gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos concede, y damos gracias al Señor porque tenemos la bendición de estar en la casa del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo capítulo 100 y vamos a estar leyendo estos versículos. Salmo capítulo 100. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a la casa del Señor, donde envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Salmo capítulo 100, me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así es, hermanos. ¿Cuántos de nosotros entramos hoy a este lugar con acción de gracias? Yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Dijimos: Señor, gracias porque ya estoy aquí. Ahora vamos a presentar delante del Señor nuestra alabanza, amén, nuestra gratitud, y vamos a alabar al Señor con libertad. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hora, por la bendición que tú nos das, mi Dios, de estar un día más en tu casa, por la bendición que nos das, Señor, de poder estar aquí en este lugar. Te damos gracias, Señor. Desde este momento nos disponemos, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Pedimos que tomes, Señor, en tus manos este servicio. Quites todo lo que estorbe, Señor, todo aquello que no te agrade, mi Dios, lo eches fuera. Señor, que tú bendigas a cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, y que tu presencia, Señor, llene este lugar, para que así, Señor, nuestras vidas también sean llenas de tu presencia. Te damos gracias, mi Dios, y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén, gloria al Señor. Y vamos a alabar juntos al Señor, amén, porque es el tiempo y es el momento de alabar a nuestro Dios. Acompáñenos, hermanos, con su voz y con sus palmas, amén. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, y toda lengua confesará que es Dios. Toda
Vamos a darle al Señor, hermano, nuestra mejor alabanza en esta hora. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy, Señor, traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Aleluya, porque lo merece. Amén. Démosle lo mejor al Señor y que su fuego, hermano, inunde toda nuestra vida en esta hora. Vamos a decirle, Señor, te damos en esta hora nuestra alabanza. Manda el fuego, Señor, sobre nosotros. Amén. Oh Dios del fuego limpiador, mándalo. Aquel poder consumidor, manda el fuego hoy. Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy, manda el fuego hoy.
sobre nuestra vida, porque ahora vivimos para el Señor. Ahora vivimos solo para Él. Amén. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, de lo que pueda imaginar. Señor, mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no puedo estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Y nadie puede igualar, nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, de lo que pueda imaginar. Oh, mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no puedo estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Y ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no puedo estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Aleluya, sí, Señor. Ahora vivimos para el Señor. Nada somos sin Dios. Nada, hermano. No somos nada sin el Señor. Ahora nuestra vida le pertenece a Él. Amén. Nuestra vida, hermano, ahora le pertenece al Señor. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amén. Y vamos a darle gracias al Señor por lo que Dios nos da día a día. Amén. Y ponemos estas ofrendas en las manos del Señor. Y para ello le voy a pedir a mi hermano Juan que nos dirija en la oración. Vamos a orar, hermanos. En el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias, Dios, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Te damos gracias, Dios, porque nos permites, Señor, traer de lo mucho que nos diste, Señor. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias por tu provisión. Gracias por tu cuidado, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, clamamos para que des sabiduría a las manos que administran todo esto, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús, tu nombre siga siendo glorificado en cada hogar, Señor, en cada vida, en cada escuela, en cada salón, en cada trabajo, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Amén. Te damos gloria solo a ti, Señor. Te exaltamos, mi Dios. Te damos la honra. Eres precioso, Señor. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras. Tu amor, Señor, es tu amor. Cuán precioso
espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria. Te damos gloria, Señor. Te doy gloria, Siempre gloria. eres rey. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Solo a ti, papá. Solo a ti, Padre. Toda la gloria, Señor, te damos en esta hora. Bendito eres, Jesús, te exaltamos. Con una corona de espinas el Señor se hizo rey por siempre. Ahí el Señor llevó mi dolor, su dolor, mi enfermedad, su enfermedad. Ahí el Señor llevó mis cargas y sus cargas. Por ello en esta hora el Señor tiene el poder para llevar, hermano, todo lo que usted traiga y le aflija en esta hora, le preocupe, entrégueselo al Señor en esta hora. Venga ante su presencia y dígale: Señor, tú ya me hiciste libre, amén. Tú llevaste, Señor, mi pecado en la cruz y eres rey por siempre. Vamos a alabar al Señor, vamos a honrarle y vamos a exaltarle. Alabe a Dios, hermano, ahí en su lugar. Ahí en su lugar, levante su voz con nosotros. Sí, Señor, te exaltamos, mi Dios. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi a un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento, porque Él es fiel. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Aleluya.
confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos con victoria y el gozo. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Porque hay poder, hermano, en su alabanza. Hay victoria en el nombre de Jesús. En medio de su alabanza, el Señor se glorifica. Y el poder de Dios se manifiesta en medio de nuestra alabanza. Cuando alabamos al Señor de todo corazón, cuando alabamos a nuestro Dios con todo nuestro ser, no importan las circunstancias, lo que esté pasando a su alrededor, cuando usted le brinda esa alabanza, el poder de Dios arranca y bastante se mueve en medio de su pueblo. Alabe al Señor en esta hora, amado hermano, alabe al Señor. Exaltamos, mi Dios, te adoramos, Señor, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Bendito sea adorándote, Señor, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, poderoso Salvador, no hay nadie como tú.
milagroso Salvador. No hay nadie, No hay nadie como tú. nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. Santo y poderoso eres, Señor. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú, Altísimo, poderoso Salvador. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Poderoso Rey, milagroso Salvador. Nadie como tú, Señor. Te adoramos, te exaltamos y levantamos nuestras manos, Señor, en adoración delante de ti. En adoración, en exaltación, Señor. Rendimos toda alabanza delante de ti en esta hora. Cuán grandes cosas has hecho, Señor, en nuestras vidas. Si las contáramos, Señor, pasamos largo tiempo. Cuán grandes cosas has hecho en nuestras vidas. Eres el único, Señor, que viene a salvar, a sanar, a libertar. En ti, Señor, está la respuesta. En ti está la alegría, el regocijo, el contentamiento. En ti está, Señor, todo lo que el alma puede desear y necesitar. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. En esta hora no hay nadie como tú, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Postrémonos delante del Señor. Rindámosle, hermano, esa alabanza, esa adoración. Más que una sola canción, hermano. Es una letra que sale de nuestra alma, que le dice al Señor: no hay nadie como tú, Señor. Así, hermano, sigamos. Alabemos al Señor, rindámosle todo al Señor en esta hora, porque Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Así, hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno es estar en la casa de Dios. Hoy día jueves, ¿verdad, hermanos? Es una bendición estar aquí. Mire, quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe, por favor, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Repito, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 11. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 9 en adelante, dice de la siguiente manera: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, habiendo amado el mundo presente, y se fue a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil
para el ministerio. Siéntese por favor en esta hora. ¿Quiénes han leído las cartas que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, hermanos? Levante su mano santa, por favor. Bien. ¿Y los demás, hermanos, no la han leído? Bien, tómense el tiempo. No son cartas largas, son cartas muy interesantes porque son de la clasificación cartas pastorales, así se definen, donde vienen consejos de un apóstol hablándole a un joven en relación a su vida, en relación a su servicio a Dios, en relación a un legado que él debería de tomar. Pero el capítulo 4, o la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, hace referencia a lo que viene siendo la parte final o la etapa final del apóstol Pablo. Se dice que después de haber pasado varias audiencias ya, el apóstol Pablo, en donde algunos judíos de diferentes clasificaciones, de diferentes lugares, querían darle piso, darle muerte. Cuenta la historia en base al libro de los Hechos y a las cartas que él escribe, que al parecer esta ya era la última ocasión en donde iba a ser aprendido y básicamente iba a ser ejecutado. Antes de ser ejecutado, el apóstol Pablo pasa por una etapa en su vida muy, muy dolorosa, hermanos, porque después de haber sido un hombre, de haber predicado, de haber llevado el evangelio, de haber discipulado, de haber sido usado por Dios, pasa por un momento muy duro en su vida, y es que parece ser que su círculo cercano, el anillo de amigos que tenía, de discípulos, pareciera ser que algunos de ellos lo habían abandonado. De hecho, algunos escritores dicen que estaba prácticamente solo y que estaba esperando su ejecución solo. Y le escribe esta carta a Timoteo, en donde le da unas instrucciones finales. Yo estoy llevando la introducción para que sepa en qué momento y en qué lugar se posiciona esta carta. Y se dice que él empieza a decir, uno de ellos iba bien, pero le ganó el dinero, le ganó el mundo, como a muchos creyentes que entran en el evangelio y por asuntos desafortunados, a veces los placeres del mundo, a veces las situaciones de mejoría o las situaciones de comodidad los hacen creer y pensar que es mejor la vida sin Cristo. Y dice el apóstol Pablo, y este se fue. Y luego hace mención de otro hombre. Y dice, este que estaba en mi anillo también, dice, se ha ido a otro lugar, a otra ciudad. Este hombre, la Biblia enseña que en realidad, yo omito nombres para ir más avanzando. Este hombre, dice la Biblia, que se fue a Galacia. Este personaje, la Biblia básicamente, a pesar de que no se habla mucho de él, la historia relata que fue por orden del apóstol Pablo a seguir trabajando en la iglesia, porque si algo había en el corazón del apóstol Pablo, hermano, como yo creo que en la vida de cualquier creyente, es que sin importar en la condición en la que nos expongamos, en la que nos encontremos, nunca debemos de dejar de pensar que nuestra vida en Dios sigue teniendo un futuro, un servicio, un deber, una misión. Y el apóstol Pablo, a pesar de que estaba aprisionado y ya listo a ser ejecutado, su mente y su corazón aún estaba en el pensamiento, estoy yo preso, pero el evangelio no. Y seguía discipulando y seguía animando a los líderes a que el evangelio no se detuviera. Pero hace mención de un personaje que es el que vamos a estar hablando nosotros. ¿Va? A ver. Sí. El que vamos a estar hablando nosotros, que tiene que ver con la vida de un hombre que la Biblia lo posesiona. Espérese un momento. Aquí es donde vamos a comerciales, ¿verdad? Y luego volvemos. Bien. Donde la Biblia posesiona a este hombre llamado Marcos. Y nosotros en esta noche vamos a estar hablando un poco acerca de la vida biográfica de este personaje tan interesante, hermanos, que sinceramente se habla muy poco de él. Y le he puesto por título a este mensaje, como aparece aquí, Marcos, útil para el ministerio. ¿Sabe? Cuando hablamos de la vida de Marcos,
generalmente se ocupa la vida de un hombre que solamente se le posesiona como un personaje que escribió un libro de la Biblia, un evangelio que entra en la clasificación de libros o evangelios sinópticos, lo que es Mateo, Marcos y Lucas. Se dice que estos hombres, al caminar con Jesús, ellos escribían en base a lo que veían y a lo que escuchaban. La diferencia de Marcos en particular y de Lucas es que estos dos personajes jamás fueron llamados al ministerio por Jesús, lo cual a Marcos lo hace aún más interesante. El saber que su nombre en la Biblia, a pesar de que solo se le conoce como un hombre que escribió vivencias, narrativas, milagros de Jesús, ¿quién era en realidad Marcos? Cuando usted ve en la Biblia el nombre de Marcos o de Juan Marcos, en realidad estamos hablando del mismo personaje. Hay dos versiones muy comunes. Una de ellas, voy a hablar primeramente, obviamente, de la primera. Se dice que Juan Marcos en realidad tenía un nombre doble. Juan obedecía a su nombre judío, a su nombre nativo. Y Marcos se dice que obedecía a un nombre latín. En aquellos años, hermanos, antes de los tiempos de Jesús, de que Jesús naciera, recordemos que los judíos habían sido de alguna manera, ya habían sido aprisionados o ya habían entrado en el cautiverio de los romanos. Así que se dice que los romanos tomaban a los judíos en algunas ocasiones y los hacían esclavos. Los hijos de los esclavos les llamaban libertos. Y los hijos de los esclavos adoptaban la lengua latín. Así que algunos dicen que el nombre de Marcos era Juan Marcos, porque su primer nombre, que es Juan, era el de paterno. Pero Marcos significa mutilado en latín, lo cual da a entender en pocas palabras que este hombre tenía dos nombres y que él provenía básicamente de la herencia o del linaje de una familia que había sido apresada. Esa es una parte histórica que enseña, pero también hay otra. Otra dice que Marcos había obedecido al nombre de un linaje, por así decirlo, de una descendencia, en donde por el hecho de ya estar en los tiempos del cautiverio de los romanos, en donde ya habían conquistado a Jerusalén, se dice que Marcos había tomado ese nombre con la finalidad de que él fuera reconocido también entre ellos. Se dice que, esta es la segunda versión, se dice que esta versión, aquí Marcos, sus padres ya habían sido libres. Esta es otra versión, lo quiero aclarar. Y que Marcos obedecía a un linaje de riqueza, de dinero. Así que este joven, cuando es conocido en el Evangelio en los tiempos de Jesús, se dice que Marcos pudo haber sido un hombre que sus padres eran ricos. Y sabe, a pesar de que son dos versiones totalmente encontradas, ambas me llaman mucho la atención porque describen la vida de un hombre que cuando encuentra a Jesús, sin importar en qué circunstancias se encuentra a Jesús, este hombre comprende algo muy importante que todo cristiano debe de comprender. Y es que cuando venimos al Evangelio, nosotros debemos de aprender a ser útiles para Dios. ¿Sabe, hermano? Ser útil para Dios es un tema muy sensible en la actualidad. Porque generalmente el hombre está diseñado para trabajar, para cumplir propósitos, para gozar de sus logros y para continuar en la vida. Así se define muchas de las veces la vida del hombre. Pero cuando uno viene a Cristo, uno debe de saber que uno está diseñado por Dios para ser útil para el ministerio. ¿En qué tipo de ministerio? Ya sea el ministerio local, de su iglesia, ya sea en un ministerio del departamento, de algunos, de damas, varones, jóvenes, ministerio de la alabanza, dependiendo del talento que Dios le ha dado, ministerio evangelístico, en los diferentes ministerios. ¿Y sabe por qué? Porque una de las cosas que produce la salvación en la vida del hombre es que el hombre comprende que se transforma en un fruto o en un árbol delante de los ojos de Dios, y que el deber y la responsabilidad del creyente es ser útil para Dios. Y Juan Marcos no es la excepción. Vamos a entrar en unas partes biográficas de la vida de Juan Marcos o de Marcos que tienen
mucha relevancia y mucha similitud a la vida de cualquier cristiano. Cuando ya le hablo de la vida de este hombre, lo primero que me llama la atención de la vida de Marcos es que este hombre tuvo el atrevimiento, como muchos otros más, de seguir a Jesús sin ser llamado por él. Cuando Jesús elige a sus 12, los 12 que él elige, es lo que estaban en el plan de Dios para que se convirtieran en los apóstoles, en los enviados para llevar el evangelio de la salvación. Y Juan Marcos o Marcos no estaba entre ellos. Sin embargo, aun cuando no fue llamado directamente por Jesús, eso a él no le impidió para poder saber más acerca de la vida de Jesús. Y sabe, esto llama mucho la atención porque no debe de haber creyentes que necesiten títulos para seguir o para servir a Dios. Generalmente nosotros nos autoclasificamos que para poder hacer algo para Dios ocupamos de un título, ocupamos de un llamamiento, ocupamos de un nombramiento, ocupamos de algo. Y es entendible, hermano, porque debemos de tener en cuenta que cuando se trata de servir a Dios, generalmente pasamos por procesos en donde nos llaman la atención, en el buen sentido de la palabra, para poder ser invitados a hacer algo. Pero Juan Marcos, en primer lugar, no fue un hombre llamado por Dios. No está en el círculo de Jesús. Y cuando yo le digo que su libro se considera un evangelio sinóptico, le estoy hablando que su libro se considera en un hombre que a distancia veía los milagros de Jesús. A distancia escribía acerca de la vida de Jesús. Cuando uno lee el evangelio de Marcos, la gente tiene la impresión que el evangelio de Marcos está escrito a los judíos, porque él era judío. No, el evangelio de Marcos está dirigido a otro grupo llamado romanos o gentiles. Este grupo era el grupo al que precisamente él se dice que se identificaba, a los quienes les quería compartir el evangelio. Por eso cuando usted lee el evangelio de Marcos, a pesar de que su idioma original, en realidad algunos lo llaman que es hebreo, pero en realidad está escrito en griego, es porque él se estaba dirigiendo al grupo de donde él provenía. Y sabe, hermano mío, ¿por qué es tan importante conocer esta parte de Marcos? Porque Marcos se dirige a la audiencia en donde él se identifica, a su grupo, de donde él proviene, de donde él conoce, de donde él sabe. Un hombre que no tuvo un llamamiento, un hombre que no tuvo un nombramiento, un hombre que no fue publicado, pero por el hecho de conocer y de reconocer a Jesús como el Mesías, no perdía su tiempo para compartir a su círculo, en su lugar, en su área, que se hablara y se conociera acerca del Salvador. Nosotros como hijos de Dios, cuando venimos a Cristo, una de las cosas que no debemos de perder de vista es la importancia de saber que donde quiera que estemos, viera cómo es necesario que la gente escuche acerca de nuestro Señor. Es necesario. ¿Por qué? Porque es el lugar a donde Dios nos llevó. Y Marcos representa esa parte de muchos cristianos, en donde sin importar que no tenga un título, él se dedicaba a compartir lo que Dios había hecho en su vida. 2, algo más que llama la atención de la vida de Marcos, es que se dice históricamente y biográficamente que cuando aprenden a Jesús, recordemos del tiempo del Getsemaní, cuando Jesús está a punto de ser entregado. Recordemos que Jesús estaba orando en un lugar llamado Getsemaní. Esa parte geográfica, esa ubicación cronológica, se dice que estaban los 11 discípulos de Jesús a distancia. Judas estaba vendiéndolo. Pero cuando usted lee el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 14, si mal no me equivoco, que él se encuentra y él narra, porque él estaba ahí, hermano. ¿Sabía usted que Marcos sí se encontraba viendo todo el asunto de la aprehensión de Jesús? ¿Y sabe por qué podemos constatar que Marcos estaba ahí? Porque en el capítulo 14, él mismo se habla en tercera persona y dice, y había un joven que cuando aprenden a Jesús, a él lo intentan agarrar. Le estoy parafraseando la historia. Y dice que él se quita rápidamente
lo que representa el manto. La versión castellana dice que se fue desnudo. Yo quiero aclarar, no piense usted que salió corriendo como Adán. La palabra desnudo es el eufemismo para expresar que solo le quitaron la túnica, pero en la parte de abajo llevaban otra vestimenta que para ellos era considerada desnudez. Así que cuando Juan Marcos habla acerca de él mismo y dice, y lo intentaron agarrar, a prender, y se quitó rápidamente su manto y salió corriendo desnudo, es porque Juan Marcos estaba ahí cuando aprendieron a Jesús. Un joven, porque en esa edad era joven, que ya había conocido acerca de Jesús, ya había tenido la experiencia de reconocer que Él era el Maestro, el Mesías, pero que un momento en su vida, cuando su vida se expuso al peligro o inclusive a la muerte, desafortunadamente sale corriendo. No es que digamos que era un hombre débil espiritualmente hablando o un joven débil en la fe. No, hermano, yo no lo considero así. No lo considero un cobarde. Lo considero como las etapas de la vida de cualquier otro cristiano, que cuando está en la madurez, hay ocasiones en donde dolorosamente uno huye de Dios. Uno huye de las circunstancias. Es común, es natural, que en ocasiones en la relación con Dios, cuando se trata de ser útil para Dios, es natural, hermano, que haya ciertas circunstancias que nos hagan huir. Es natural. Y eso no significa que está bien, claro que no. Pero cuando hablamos de que es natural, nos referimos que nuestra parte humana, nuestra parte de madurez o nuestra parte débil pasa por etapas en donde desafortunadamente tomamos decisiones incorrectas. ¿Cuántos cristianos que en algún momento fueron útiles para Dios? ¿Cuántos creyentes que en algún momento fueron útiles para Dios? Las circunstancias los hacen huir. Juan Marcos o Marcos representa la vida de esos creyentes que de alguna manera, hermano, cuando se trata de confrontar y de poner nuestra fe en obra, desafortunadamente huye. No te sientas mal. No te sientas que le has fallado a Dios y que Dios ya no te va a perdonar. No te sientas que ya no le eres útil para Dios. No te sientas que ya Dios pasó por largo tu nombre de la lista de lo que Él puede hacer en la vida de los creyentes. De ninguna manera. ¿Cuántos hombres de Dios no han puesto su vida de alguna manera al servicio de Dios y han pasado por circunstancias y afortunadamente se han mantenido firmes? Pero el hecho de no mantenerte firme no significa que ya Dios te hace a un lado. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque Juan Marcos o Marcos se considera como el libro más antiguo del Antiguo Testamento. ¿Qué? Del Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Significa que entre todos los escritos que fueron encontrando sobre la vida de Jesús, esto significa que el de Marcos fue el primero que se escribió. En otras palabras, este joven, aparentemente en los 30 años, cuando seguía a Jesús, 20, 30 años cuando seguía a Jesús, comenzó a tomar nota. Y a pesar de haber huido, a pesar de haberse alejado, a pesar de no haber sido llamado por Dios, eso no lo detuvo para seguir contando lo que Dios había hecho en la vida de la humanidad. ¿Sabes? Cuando viene el tiempo de la muerte de Cristo, porque este mensaje es biográfico y le vamos a ir dando aplicación a la parte de la vida. Cuando viene la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y la iglesia inicial en el libro de los Hechos nace, se dice que la mamá de Juan Marcos, que se llamaba María, se sitúa en el capítulo 4 del libro de los Hechos, se dice que esta mujer prestaba su casa para reunión y para tiempo de oración. Porque la versión más apropiada para poder creer quién era Marcos es que sus padres sí habían adquirido cierta riqueza, a pesar de que el papá de Marcos no aparece en la Biblia para nada, hermano. No existe, no se menciona. Se menciona la mamá de Marcos. Y se dice que la mamá de Marcos, para cuando la iglesia ya había nacido, la mamá de Marcos prestaba su casa. Y ahí hacían reuniones los cristianos. Algunos dicen que no era una casa pequeña, hermano, dicen los escritores. Se dice que era una casa muy amplia para poder albergar cientos de personas. Porque se dice que la familia de Marcos
a pesar de que habían venido de un tiempo de esclavitud, el haber conocido a Cristo, la mamá de Marcos se sentía que tenía una responsabilidad, un deber y una deuda por el hecho de haber recibido al Mesías como su Salvador, poner su casa al servicio de Dios. ¿Qué sucede después con la vida de Marcos? La vida de Marcos, hay un parentesco en la Biblia que se data en el libro de Colosenses. La versión castellana dice que Marcos era sobrino de Bernabé. Bernabé era el otro hombre que viajaba con Pablo. Ah, caray, pastor, ¿en dónde anda metido usted? Es que para poder hablar de la vida de Marcos y llegar al punto sobre la vida de Marcos siendo útil en las manos de Dios, es necesario contar todo esto. ¿Sabe por qué? Porque de la misma manera la vida de muchos cristianos pasa por muchas travesías y pensamos que nomás nuestras vidas pasan por tragedias y desgracias y que posiblemente así vamos a terminar. ¿Y qué cree, hermano mío? Juan Marcos no terminó su vida así. Así que se dice que cuando el apóstol Pablo, allá en el capítulo 14 del libro de los Hechos, este hombre inicia su primer viaje misionero, se dice que Bernabé en realidad era primo. Vuelvo a repetir, la versión castellana sitúa a Marcos y a Bernabé como tío y sobrino, pero en realidad la versión original lo sitúa apropiadamente como un pariente, no de parentesco superior, sino de parentesco a la par, literal. Así que se dice que eran primos. Bernabé, el cual su nombre le hace honra, que significa hijo u hombre de misericordia, se dice que agarra a Marcos y le dice: vente, vamos a viajar, vamos a servir a Dios. Yo le voy a dejar algo en claro. Marcos no tenía necesidad de irse a ningún viaje misionero. ¿Sabe por qué? Porque no era apóstol. ¿Sabe por qué? Porque en realidad su vida no tenía un nombramiento. ¿Sabe por qué? Porque su vida en realidad podía quedarse en Jerusalén a seguir siendo cualquier otro creyente temeroso de Dios que podía servir en la iglesia local. Pero de alguna manera su primo Bernabé lo anima y le dice: vente, vamos. Se dice que cuando zarpan el viaje, en el primer viaje misionero, y llegan a un lugar que se llama Chipre, de los lugares a donde el apóstol Pablo fue predicando junto con Bernabé, se dice que la tensión espiritual era tan fuerte, el corazón de la ciudad era tan duro, que Bernabé y Pablo toman la decisión de continuar el viaje misionero, pero Juan Marcos se dice que se desanima, a pesar de que la Biblia solo muestra pequeños fragmentos de la vida de él. La tradición cristiana amplía un poco más acerca de estos tiempos. Y se dice que lo que hace Juan Marcos es que simplemente dice: no hay futuro, la gente no se quiere convertir, la gente no quiere buscar a Dios, la gente no quiere arrepentirse, no quiere reconocer a Jesús como el Mesías. Y se dice que Juan Marcos abandona a medio camino el viaje, hermano, y se regresa a Jerusalén. Cuando el apóstol Pablo y Bernabé siembran iglesias, tiempo después, se dice que ellos hacen el bien de regresar a visitar las iglesias, a ver cómo estaban las iglesias creciendo espiritualmente. Y que cuando vienen de regreso y aterrizan en Jerusalén, no digo metafóricamente, no crea que en avión, aterriza nuevamente, Bernabé le dice a Pablo: vamos a llevarnos a Marcos. Y ahí es la historia tan conocida cuando Pablo y Bernabé tienen una discusión, que se dice que fue tan dura que prefirieron separarse. Correctamente se sitúa que la razón de la separación entre Pablo y Bernabé como misioneros fue Marcos. Porque Marcos de alguna manera había reconsiderado su manera de servir a Dios y se había dado cuenta que lo que había hecho no había estado bien. ¿Sabes? Cuando se trata de ser útil para Dios, hay una llama interna, dijo alguien por ahí, que esa llama interna es la que nos motiva, nos alienta, es nuestro motor para hacer lo que hacemos. Pero ¿sabes? Sí es cierto, esa, como nosotros la llamamos, llama interna, sí es cierto, hermano,
a veces pierde su fuerza, a veces pierde su peso, pierde su brillo. ¿Sabes? Es normal, es natural que también eso pase. Muchas de las veces, muchos cristianos bajan su intensidad de servir a Dios justificando los años. Ya tengo muchos años sirviendo a Dios. Otros justificando los bajos resultados. Es que por más que hago, no veo avances. Otros, porque ellos sienten que ellos hacen las cosas bien y los demás no. Y eso de alguna manera sí desmotiva. Cuando Marcos llegó a Chipre y vio que la gente no quería convertirse, seguramente Pablo en su madurez, él siguió predicando. Seguramente Bernabé en su madurez siguió predicando. Pero Marcos no. Marcos dijo, yo me regreso. Esa intensidad, ese buen deseo, ese ánimo que había en él. Cuenta la Biblia, de acuerdo a la historia del libro de los Hechos, que cuando Bernabé lo vuelve a tomar y le vuelve a decir, vámonos de viaje, no es porque Bernabé lo haya querido obligar, sino porque Marcos había entendido que en el Evangelio, también desafortunadamente cuando se trata de servir a Dios, hay altibajos. Hay momentos en donde te vas a sentir mal, te vas a sentir inútil, te vas a sentir sin resultados, te vas a sentir que no hay futuro, que no hay fruto, pero vuelve a resurgir otra vez el deseo de Marcos. Y cuando se separan, algunos dicen por ahí, dicen los escritores, que fue una muy buena decisión. Porque mientras Pablo y Bernabé iban juntos visitando las iglesias, ahora Pablo y Bernabé se separan y en vez de ser un viaje misionero juntos, ahora había dos misioneros viajando a diferentes partes. Ahí va la parte interesante de este mensaje. Marcos, en calidad de ser un hombre judío y en calidad de haber sido instruido también como un romano o como un griego, como algunos lo llaman, ¿sabía usted que el corazón de Marcos, después de haber dejado de servir a Dios y volverse a levantar, ¿sabía usted que Marcos tiene una gran relevancia en el ministerio del apóstol Pedro? ¿De veras, pastor? Sí. No lo digo yo. Lo dice el mismo Pedro. Pedro se encontraba escribiendo una carta a los hermanos exiliados. Y la iglesia había crecido de tal manera que se dice que Pedro no hablaba del todo el idioma griego o el idioma romano, porque él era judío. Y se dice que Pedro ocupó a Marcos para que interpretara y para que escribiera ciertos fragmentos de las cartas que él escribía a los hermanos exiliados. O sea, hace que la vida de Marcos, aparentemente, esa persona desconocida, esa persona que dijera a alguien por ahí, ¿dónde salió ese joven? ¿De dónde salió esa persona? Sin ser llamado, sin ser nombrado, sin ser reconocido, sin recibir ningún tipo de nombramiento, ahora está ayudándole al apóstol Pedro a transcribir y a escribir la carta del apóstol que él escribió a las iglesias exiliadas. Al punto que, ¿sabes cómo llamó el apóstol Pedro a Marcos? Lo llamó mi hijo. Hermano, en aquellos años, mire, hoy en día pasa un niño y le decimos, mi hijo, venga. ¿Verdad que sí, hermanos? Algunos, ¿verdad? En aquellos años no. En aquellos años que de un adulto saliera la frase, mi hijo, es porque se lo había ganado. Y no estamos hablando de un chiquillo que andaba caminando y corriendo. Estamos hablando de la vida de un hombre ya maduro llamado Marcos, que el apóstol Pablo lo detecta en un viaje misionero junto con Bernabé e históricamente lo manda a llamar. Marcos va y le ayuda al apóstol Pedro
Y Pedro lo toma en su carta y le dice, y mi hijo Marcos. Y es el mismo. Hermanos, ¿qué habrá sido de la vida de este hombre para haber llegado a ese alcance? ¿Sabías tú que cuando se trata de ser útil para Dios no hay límites? Fíjese que a veces tenemos el pensamiento que cuando se trata de servir a Dios, como ujier, limpiar, arreglar, usted sabe, lo que nadie ve, lo que muchos lo considerarían que cualquiera lo puede hacer. ¿Usted sabía que la vida de Marcos, sin ser llamado, sin ser nombrado, sin ser renombrado, su vida dio un giro tan importante que ahora estaba ayudando a otro apóstol? ¿Te has dado cuenta hasta dónde llega nuestro servicio a Dios? Ningún creyente dentro de sus iglesias debería estar sin hacer nada, hermano. ¿Es en serio lo que le digo? Ninguno. Todo creyente estamos diseñados para ser útiles para el ministerio de Dios. Y Marcos, cuando llega a la altura de ahora estar colaborando con el apóstol Pedro, cuenta la historia, dice, histórico. Yo los tomo de la Biblia y de la tradición judía y la tradición cristiana, el poder armar este rompecabezas biográfico de la vida de Marcos. Se dice que mientras Pedro estaba ocupando a Marcos, se dice que el apóstol Pablo habló en la carta a Filemón, y por tiempo no me detengo a los pasajes bíblicos. Y a Filemón le habla de la importancia de la vida de Marcos para su ministerio. Miren, fíjense lo que le voy a decir. Pablo se dice que era un hombre muy racionalista, no en el contexto de que era un hombre mentalmente materialista, sino que era un hombre muy determinante. Este hombre, cuando Marcos se raja, voy a hablar a la mexicana, ¿verdad? Y se desanima y le dice a Bernabé, vamos a llevárnoslo otra vez. Dice, no, yo no quiero rajados. Porque es cierto, hermano, también. En el ministerio sí hay personas que tienen un estándar de servicio a Dios muy elevado. Y a veces el ver circunstancias así, dudan que se puedan levantar tan rápidamente. Pero ¿qué crees? A pesar de que el apóstol Pablo ya le había agarrado idea a Marcos y no se lo había llevado, años después dice la historia que Pablo le dice a Filemón, me es útil Marcos. Y no solo dice me es útil, sino que una vez más, en el momento clave de la vida de Pablo, el apóstol Pablo, cuando está a punto de morir, dice y trae a Marcos. Hermano, ¿por qué será que en la vida cristiana y más en estos tiempos nos cuesta tanto trabajo ser útiles para Dios? Es en serio lo que le estoy diciendo. Nos dedicamos a ser útiles para los demás, para un trabajo secular, nos dedicamos a ser útiles para nuestros hijos, nos dedicamos a ser útiles para un negocio, nos dedicamos a ser útiles para la familia. Pero cuando se trata de ser útiles para Dios, curiosamente, hermano, nuestra intensidad o nuestro punto de valor no lo vemos de la misma manera. ¿Qué es lo que hace que muchas de las veces los cristianos pasen de ser cristianos productivos a cristianos estériles? A cristianos útiles para Dios, a cristianos, perdón la palabra, no tan útiles para Dios. ¿Qué es lo que llega a ese punto? Hay muchas variantes, pero voy a mencionar solamente algunas. Marcos pasó por un momento difícil que se llama fracaso. Un fracaso en donde dolorosamente se sintió que lo que había hecho había estado mal. Y a pesar de que este fracaso le trajo consecuencias, a pesar de que esta deserción, este momento de desertar y de regresarse a Jerusalén le trajo consecuencias,
eso no significó que ya Dios lo había dejado de hacer útil. Hermano, ser útil para Dios no es solamente predicar. Ser útil para Dios no es solamente enseñar. Ser útil para Dios no es solamente dirigir o tocar o cantar como generalmente se tiene en el contexto. Ser útil para Dios es prácticamente a donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos, la gente vea en nosotros que nosotros servimos en un ministerio que se llama la gracia de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Si vieras qué útil es cuando tú y yo en la calle damos buenos comentarios, buenos consejos, buenas opiniones, palabras de vida, palabras de bendición, palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de confianza en Dios. Si vieras lo útil que es para el ministerio, para la causa cristiana, para la comunión con Dios, hablar de esa manera. Si vieras lo útil que es para el evangelio, dar testimonio. Testimonio de que no pensamos como antes. Testimonio de que no vivimos como antes. Testimonio de que ya no hablamos como antes. Si viera lo importante que es, hermano. Cuando tu vida está en la calle, la Biblia nos define que nosotros somos lumbreras. Que nosotros somos prácticamente luz en medio de las tinieblas. Y cuando Pablo utilizó las palabras, porque me es útil para el ministerio, Pablo no se refería para el ministerio de él. De hecho, es una palabra mal empleada que en ocasiones escuchamos, entendemos o decimos. Mi ministerio. Este no es nuestro ministerio. Este es el ministerio de Dios. Este no es mi ministerio. Lo que hago y lo que tú haces, lo hacemos para Él. Y esa es otra de las cosas que yo he detectado. ¿Por qué muchos cristianos dejan de ser útiles en el ministerio de Dios? Porque piensan que están sirviendo al hombre, piensan que están sirviendo a la organización, piensan que están sirviendo a la familia, piensan que están siendo útiles a alguien que en algún momento los sacó de algún apuro. No. Todo esto se trata de Cristo, se trata de la obra de Dios, se trata de lo que Él hizo en nosotros. Se trata de lo que Él trajo a nosotros, que es un cambio de vida, es la esperanza. Cuando el Hijo de Dios comprende que este es el ministerio de la gracia de Dios, que es el ministerio de la cruz, que es el ministerio de Dios sobre nosotros, el Hijo de Dios sabe que todo lo que hacemos estamos abonando para la causa de la cruz y no para nuestra causa, no para complacimiento de la gente o de alguno o de algunos, es para alegrar el corazón de Dios y poder sentirnos útiles por la causa y por la gracia que hemos recibido. Hermanos, ningún cristiano se debería de sentir inútil, ni debería de ser un inútil. ¿Te figuras a Marcos? Haber huido. Agárrenlo. Y lo agarran. Y rápidamente se quita su túnica y sale corriendo. ¿Te imaginas a Marcos? Que va a un viaje misionero y se desanima, deserta y se regresa. ¿Te imaginas a un Marcos que no fue llamado por Jesús? Que Jesús no lo consideró un discípulo oficial. ¿Te figuras a un Marcos que no provenía de una buena familia, que dijéramos era estudioso, pero él quería sentirse útil para el ministerio de Dios? ¿Por qué será que creamos un estereotipo, clasificamos a las personas y decimos, bueno, pues es que él desde chiquillo se le vio que iba para algo? ¿Por qué clasificamos las situaciones de la vida de las personas? Es que sus papás eran buenos cristianos, sus papás eran pastores, sus papás eran músicos. Y pareciera ser como que atamos la vida de algunos para poder sentir que son útiles para Dios. Y nos volteamos a ver a nosotros mismos y decimos, ¿y yo de dónde soy?
Yo soy de la Altavista, pastor. De la Bellavista, de la Chaveña. No importa de dónde vengas. No importa de dónde te haya rescatado Dios, si te rescató de las drogas, te rescató del barrio, de la prostitución, de la homosexualidad, del adulterio, de las calles. No importa de dónde te haya sacado el Señor, tú puedes ser útil para el ministerio de Dios. Y tú no sabes hasta dónde puede llegar el alcance del ser útil para Dios. Para Marcos aparentemente ya había terminado al momento de haber desertado, pero se vuelve a levantar. Dios le da otra oportunidad y mira, termina llegando a finalizar la vida del apóstol Pablo. En otras palabras, antes de que Pablo fuera ejecutado, Pablo mismo mandó llamar la vida de Marcos. ¿Y sabes para qué lo mandó llamar? Interesante, ¿verdad? Porque no se escribe más. Vente, hija. Santo eres Dios, aleluya. Seguramente, viendo el contexto de lo que Pablo se dedicaba a hacer y de la razón por la que lo mandó llamar, era para encomendarle misiones. Y te voy a hablar de algo que no está en la Biblia, pero está en la tradición cristiana. Marcos se convirtió en el pastor de Alejandría en Egipto. Se dice que Marcos salía a predicar a las calles de Alejandría y hablaba como un pregonador, como alguien que gritaba en medio de las calles. Eso dice la tradición. Y se dice que en una de las ocasiones, después de mucho tiempo de haber evangelizado, haber compartido el evangelio, ¿de dónde crees que tomó ese ejemplo? De Pablo. Porque Pablo, cuando llegaba a las ciudades, Pablo buscaba aerópagos, lugares importantes, parques, palcos, y empezaba a predicar, a pregonar. Y la historia dice que Marcos se fue a Egipto. Y ahí en Alejandría, después de tanto evangelizar, se convierte en un pastor. En una de las ocasiones viene la persecución y se dice que lo apresan, lo golpean muy mal y lo sueltan. Y cuenta la tradición cristiana que Marcos, ¿qué cree que hizo? Lo mismo que Pablo. Se volvió a parar a pregonar y a evangelizar. En esta segunda ocasión que a él lo agarran y lo apresan, se dice que ya no sobrevivió la golpiza que le dieron. Pero ahí va algo interesante de la vida de este hombre desconocido que no se habla mucho en la Biblia. Cuenta la tradición que los hombres de Alejandría le tenían tanto respeto a Marcos que cuando a este hombre lo asesinan, lo martirizan y muere, se dice que toman sus restos, sus huesos, de donde ya estaba enterrado, y se los llevaron para un lugar especial para tenerlo en reconocimiento como un hombre que había entrado a una ciudad y había compartido el evangelio y había dado un giro a ese lugar. Hermanos, ¿qué puede hacer Dios con tu vida cuando tú estás dando testimonio? Cuando tú estás sirviendo en la iglesia, cuando tú estás aconsejando a alguien en tu escuela, en tu trabajo, a un familiar. La realidad es que nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar nuestro alcance, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que todos somos útiles para el ministerio de Dios. Lo que sí sabemos es que todos tenemos dones espiritualmente hablando, recibidos por el Espíritu Santo, para que nosotros seamos de bendición para otros creyentes, para los no creyentes, para los apartados, para los confundidos, para los alejados, y que vuelvan a la esperanza del conocimiento de Dios. Lo que sí sabemos es que los talentos que Dios nos ha dado, no los dones, los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado, pueden ser útiles para el ministerio de Dios.
ya sea una capacidad que has adquirido con el paso de los años, ya sea algo a lo que estás haciendo actualmente, que cuando tú lo haces por la causa de Cristo, para el nombre de Dios, otras personas te ven y lejos de ver tu trabajo, ven tu persona y se dan cuenta que alguien lo hizo y ese quien lo hizo puede ser un hijo de Dios. Por eso cuando tú lees las parábolas de Jesús, cuando Él dijo, unos dan fruto al 30, y empieza a hablar el maestro, a subir el nivel, es porque en realidad todos somos útiles para el ministerio de Dios. ¿Qué preocupación sería para cualquier cristiano que llegue el viernes o que llegue la quincena y no ganar dinero, verdad, hermanos? Sí es una preocupación en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Que diga, caray, no produje nada este fin de semana, esta quincena. Es preocupante en pleno siglo XXI y más en este país. Pero ¿qué te parece si espiritualmente comenzáramos a pensar de la misma manera? ¿Fui útil para Dios esta semana? ¿Fui útil para Dios esta quincena? ¿Qué fue lo que hice para el ministerio de mi Señor? Decían los predicadores y los pastores de antes, y digo los de antes porque los de ahora ya no mencionan estas palabras. Decían los de antes, todos tienen un don, todos tienen un ministerio, todos tienen que dar fruto. Y nos inyectaban esas frases, nos las inyectaban, al punto que muchos, hoy por hoy, sirven en la alabanza, sirven de líderes, son pastores, sirven en la iglesia local, son personas de bendición. Y hoy volteas a ver, y esto es cierto, hermano, no bromeo, no exagero, no hablo de manera irresponsable. Hoy en día vemos a la generación de cristianos, hablo en general, de hoy, y no saben qué hacer. No saben. Piensan que por poner un sticker atrás en su carro ya los hacen cristianos. Piensan que porque ponen ahí el post del día, Dios les bendiga a todos mis friends, ya los hace cristianos. Ser útil para Dios tiene que ver con algo de mayor compromiso. Tiene que ver con el desafío de mirar a alguien en tu trabajo a los ojos y decirle, déjame orar por ti, tú necesitas oración. Tiene que ver con estar en algún lugar con una persona en necesidad y detectarle y decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama, Él puede hacer un cambio en tu vida. Esto tiene que ver con ir a visitar a un hermano alejado de la fe, tocar la puerta de su casa y decirle, ¿sabes qué? ¿Lo mandó el pastor? No, no me mandó el pastor. Vengo porque quiero y vengo a animarte, a decirte, restáurate en Dios. Esto tiene que ver con ver las necesidades dentro de la iglesia y sin que seas el ujier, sin que seas el que seas, si ves la necesidad, sin que nadie te lo diga, tener la iniciativa de servir a Dios porque todos somos útiles para la causa de Cristo. Esto tiene que ver con tomar tu tiempo, parte de tu tiempo durante las noches o las madrugadas y ponerte a orar sin que te lo digan, ponerte a interceder sin que te llamen el intercesor de la iglesia o el intercesor del día o del mes o del año, no importa. Esto tiene que ver con ser útiles para el ministerio de Dios. Esto tiene que ver con usar tus talentos y ser de bendición para un impío también, y que se dé cuenta que no se trata solamente entre cristianos, nos ayudamos, también al que no tiene a Cristo le podemos dar testimonio siendo de bendición para él. Este es el ministerio que realmente es útil para Dios. Hoy en día la gente vive envuelta en sus trabajos, viven envueltos en sus deudas, viven envueltos en sus pasados,
Viven envueltos en sus fracasos. Viven envueltos en sus entretenimientos. Viven envueltos en sus sueños frijoleros. Y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y pues ya hazlo. Pero la realidad es otra. El que mucho abarca, poco aprieta. Pero cuando se trata de ser útil para Dios, no se necesita tanto. Tú das un paso y Dios te abre una puerta, y luego te abre 2, y luego te abre 3, y luego te abre 4, y sin darte cuenta terminas dándote cuenta todo lo que Dios quería hacer contigo. ¿Nos consideramos útiles para el ministerio? No de esta iglesia, el ministerio de Cristo. ¿Nos consideramos útiles? Estamos invirtiendo un tiempo apropiado para que la gente sepa lo que Dios hace, y que no solamente la gente sepa que nosotros nos dedicamos a predicar, sino también utilizamos nuestros talentos, nuestros dones, nuestro testimonio. Póngase de pie en esta tarde.